Dios entrega carta de divorcio a Israel. La imagen de Dios como esposo y de Israel como esposa infiel es una poderosa metáfora teológica que atraviesa todo el Antiguo Testamento. A lo largo de la historia redentiva, Dios inicia un pacto matrimonial con Israel, pero ante su infidelidad persistente, actúa como un marido que lleva a cabo un litigio que finalmente culmina en un divorcio. Siendo liberada Israel, Dios entra en un pacto con Israel en Sinaí, prometiendo fidelidad mutua. El pacto es condicional, pues el verso 5 deja ver claramente que impone condiciones. Si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, nótese el sí condicional. Y sobre la base de este pacto condicional establece los beneficios del pacto. Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Israel acepta con un voto matrimonial. El verso 8 de Éxodo 19 dice: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Siglos después, en la Edad de Oro, se conservaba este amor conyugal. En la literatura poética se encuentra una metáfora de este amor. Mi amado es mío y yo suya, dice Cantares 2:16, representando el amor de Dios e Israel. Poco después del exilio, el profeta Jeremías recordaba al pueblo la peregrinación en el desierto como el amor de unos recién casados. Así dice Jeremías 2:2. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto. Con estas palabras comienza Jeremías su ministerio profético, recordando el tiempo del noviazgo espiritual de Dios con Israel como una época ideal. Sin embargo, en tiempos de los profetas, estos describieron la idolatría de Israel como adulterio con otros amantes, es decir, con dioses falsos. Jeremías hace una fuerte y explícita acusación de adulterio espiritual. Dios dice en el verso 8, Yo la despedí y le di carta de divorcio, en referencia al reino del norte, es decir, el reino de Israel. Desde el propio inicio del libro de Jeremías se hace mención de la carta de divorcio, en hebreo Sefer Keritut. Este es uno de los pasajes más explícitos del divorcio, y no está hablando de alguna separación provisional, sino que usa la expresión carta de divorcio, que en otras traducciones aparece como acta, documento o certificado de divorcio, o de repudio, que se encuentra en la ley de Moisés, siendo Dios mismo quien echa mano de ese recurso legal que favorece a la parte inocente o parte afectada de la relación matrimonial y que significa nada menos que el cese total y definitivo de la relación matrimonial. Un siglo antes del ministerio de Jeremías, el profeta Isaías ya había anunciado lo mismo. A la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el Sefer Keritut? Es decir, ¿dónde está el acta de divorcio? Dice Isaías 51, con lo que la ruptura fue por la iniquidad de Israel, no por falta de amor en Dios. Deuteronomio 24, 1 al 4 es el pasaje fundamental que regula el matrimonio en la ley mosaica y es el recurso que Dios toma para tratar con la infidelidad de Israel. El verso 1 dice, Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que encuentra en ella algo indecente, entregará en su mano por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. La palabra indecencia, relacionada con lo detestable o lo vergonzoso, tiene que ver con una infracción moral, es decir, una inmoralidad, y frecuentemente tiene que ver con inmoralidad sexual. Así lo expresan los profetas. En pantalla una muy breve muestra de las palabras de los profetas contra Israel. El énfasis en la ley mosaica que prescribe el divorcio está en que el matrimonio es un pacto sagrado
y la disolución no debe ser caprichosa, sino que se encuentra suficientemente sustentada en la ley, con el propósito de hacer justicia a la parte inocente o afectada de la relación. Es muy importante tener en cuenta el corolario, pues esto acaba de arrojar luz sobre la naturaleza del divorcio. El verso 4 dice: el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Esta es la ley de Moisés en relación al divorcio. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento nunca desconocieron la legalidad de la ley del divorcio, ni de la carta de divorcio, sino que establecieron pautas para que no se abusara de ella. Pero profundicemos en la expresión queritut. Esta palabra proviene de la raíz karat, que en su sentido puramente semántico significa cortar. Uno de los textos más representativos de esta palabra es Génesis 15. Los versos 9 y 10 dicen que varios animales fueron cortados por la mitad y las mitades puestas una frente a otra. Este es el sentido puramente semántico de la palabra. Sin embargo, detrás de este significado hay otro sentido, que es un sentido simbólico y teológico, pues el verso 17 dice que entre tanto Dios establecía su pacto con Abraham, en medio de las mitades de los animales pasó una antorcha encendida. Y este es el sentido que más importa, pues se trata de que Dios, por medio de ese corte, realmente estaba creando o abriendo un canal. En otras palabras, estaba disponiendo un corredor por donde pasaba la manifestación y la presencia de Dios. La palabra karad expresa el sentido de inaugurar o establecer una unión, es decir, un pacto, por medio de ese canal o corredor, como un acceso entre Dios y el hombre. Y es que, curiosamente, en hebreo bíblico, el verbo estándar para hacer un pacto es karat berit. Literalmente quiere decir cortar un pacto. Miremos dos ejemplos en los que se usa la misma palabra para referirse a dos cosas opuestas. En Génesis 15:18, Dios usa karat para decir que establecerá su pacto, es decir, karat berit, mientras que en Zacarías 11:10 sencillamente dice que cortará su pacto usando la palabra karat. En el primer ejemplo está hablando de establecer o inaugurar el pacto, mientras que en el segundo caso habla de abolir y romper el pacto. Y estos son los mismos sentidos en los que aplica la palabra karat para referirse al matrimonio. En el primer ejemplo está hablando de establecer o inaugurar el pacto, mientras que en el segundo caso habla de romper o abolir el pacto. Y estos son los mismos sentidos en los que aplica la palabra karat para referirse al matrimonio y al divorcio, y particularmente para referirse a lo que Dios habla como matrimonio y divorcio de Dios con Israel. Así que el divorcio representa la suspensión o abolición del contrato matrimonial, y esta suspensión es total y definitiva, de manera que ocurre una cesación total y definitiva de toda responsabilidad, prerrogativa y derechos contractuales entre las partes. Y esta cesación total y definitiva se observa en tres realidades. Fundamentalmente en el sentido etimológico de la palabra karat, que corta irremediablemente las partes que es imposible que se puedan unir, lo cual se verifica, por un lado, en que los divorciados quedan en absoluta libertad para casarse con otras parejas, como dice Deuteronomio 24:2, y por el otro lado, en lo que impone el corolario, esto es, la imposibilidad legal de que el divorciado y la divorciada que alguna vez fueron pareja puedan volver a unirse después del divorcio. La palabra hebrea rib significa pleito legal o disputa judicial,
una imagen del largo y doloroso juicio que Dios establece contra Israel por incumplimiento del pacto. Los textos en pantalla representan una muy pequeña muestra de todos los lugares en los que Dios pleitea contra Israel a través de sus profetas, en muchos casos presentándose como el esposo que demanda a la esposa infiel. Oseas 2:2 dice: Acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi esposa, ni yo soy su marido. En Ezequiel 16 se encuentra una de las descripciones más gráficas, la prostitución de Jerusalén. Después de haberla recogido, pues estaba abandonada, refiriéndose a Jerusalén, y después de embellecerla y convertirla en su esposa, ella se prostituye con todas las naciones vecinas. Ezequiel 16:8 dice: Hice pacto contigo y fuiste mía. Pero en los versos 15 al 38 dice: Confiaste en tu hermosura y fornicaste con todos los que pasaban. Este es un acto de adulterio masivo con idolatría, sacrificios de niños y pactos con naciones paganas. En Ezequiel 23, dos hermanas llamadas Oola y Oholiba simbolizan a Samaria, es decir, Israel del norte, y Jerusalén, es decir, el reino de Judá. Ambas se prostituyen con las naciones paganas, esto es, Asiria y Babilonia, y Dios describe sus pecados como lascivia extrema y decreta su juicio. Hola, el nombre significa que Samaria fabricó su propio culto, separándose del lugar legítimo donde Dios había puesto su nombre. Su infidelidad se ve en que ella elige su propio santuario. En el caso de Oliva, a pesar de tener el verdadero templo de Jehová, con la gloria divina en medio de la ciudad, también adulteró, entregándose a los mismos ídolos y alianzas políticas paganas. La ironía y la gravedad del mensaje de Ezequiel es este: Samaria está mal porque inventó su propio culto, pero Jerusalén está aún peor porque lo traicionó a pesar de tener la verdadera presencia de Dios con ella. La Escritura señala que el pecado de Judá fue peor que el pecado de Samaria, como deja ver esta corta muestra en pantalla. Y esto no solo lo dijeron los profetas de Judá, pues también fue dicho por un profeta como Oseas, es decir, desde antes del exilio de Samaria. Por lo tanto, se establece que si Dios entregó carta de divorcio a Samaria, las mayores prostituciones de Judá harán inminente que también se le entregue carta de divorcio a ella. La escritura es clara y concluyente en el sentido de que Dios repudió a Israel y le entregó certificado de divorcio. El litigio contra Israel es consistentemente legal, pues se ajusta a cada uno de los puntos y de los detalles que componen la ley del divorcio y los tiene como su base. Y esto incluye al último punto o corolario que impide que el divorciado regrese a su anterior relación. Y la escritura es clara en que la ruptura total y definitiva con Judá se verificó con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, como cumplimiento de las profecías de Daniel y del Señor Jesús acontecidas en la semana 70, la última semana del periodo de 70 semanas anunciado por Daniel, período que constituye la recta final del antiguo pacto y de Israel como nación y territorio, siendo la semana 70 el apocalipsis del Antiguo Testamento, cuando todas las instituciones de Israel desaparecieron y perdieron su razón de ser. Los estudiosos de las escuelas rabínicas tradicionales siempre han quedado perplejos ante la aparente paradoja o enigma de por qué Dios da a Israel, es decir, tanto a Samaria como a Judá, certificado de divorcio, a pesar de que promete restauración futura. Si hubo divorcio, es decir, un cese total, definitivo e irreversible, ¿cómo es que puede haber restauración futura? La tradición rabínica comprende que un divorcio con carta, llamada gitín,
es definitivo y no permite regreso a la misma unión. Y esto es porque en algunos lugares como Oseas 2, Isaías 54 y Jeremías 31, aunque el juicio representado en el divorcio y concretado en el exilio se consumó, con todo Dios promete una restauración, simbolizada como un nuevo desposorio eterno. Frente a esto, algunos rabinos llegaron a pensar que en realidad Dios nunca había entregado la carta de divorcio a Israel. Sin embargo, la escritura siempre fue muy escueta, incluso cruda. Dios efectivamente hizo entrega de la carta de divorcio a Israel. Jeremías 31, 31 al 33 dice: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todo el capítulo 31 de Jeremías gira en torno a este asunto, el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento hay 17 referencias directas, es decir, textuales, a diversas partes del capítulo 31 de Jeremías, pero especialmente es en la carta a los Hebreos en la que su autor comenta que el nuevo pacto se cumple en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, mencionando en Hebreos 8, 8 al 12 sus bendiciones, el perdón y la regeneración, explicando que el antiguo pacto, es decir, el primer pacto, queda convertido en antiguo y lo que se tiene por viejo caduca y está próximo a extinguirse, y que Cristo es el único mediador, es decir, el intermediario de ese nuevo pacto que beneficia por igual a los judíos y gentiles que quieran tener fe, y que nada tiene que ver con promesas materiales o territoriales. El nuevo pacto representa la restauración matrimonial de Dios con su pueblo. En el nuevo pacto, Cristo establece sobre mejores promesas un enlace, esta vez eterno, con el nuevo Israel, es decir, la Iglesia. El Nuevo Testamento, en los Evangelios, Epístolas y Apocalipsis, está lleno de imágenes y símbolos que presentan esa relación matrimonial. Por lo tanto, la restauración del matrimonio de Dios con Israel se cumple en las bodas de Jesucristo con la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esta iglesia ya no es una iglesia limitada a una sola nación, sino que es una iglesia que está en todos los pueblos de la tierra.